os voy a hablar sobre la preposición within y cómo usarla para el C1, ¿vale? Es una preposición que así a bote pronto os digo que significa dentro de. O sea que se podría sustituir por in o inside, ¿vale? Las preposiciones dentro de. ¿Qué pasa? No siempre se puede sustituir y depende del ámbito en el que estemos hablando. ¿Cuándo se puede sustituir y cuándo la podéis sustituir sin tener miedo a equivocaros? Cuando estemos hablando de un ámbito temporal, de tiempo, que queramos decir dentro de X años, dentro de X días, dentro de X horas. Por ejemplo, I'll take my English exam within 2 days. I'll take my English exam in 2 days. My mom's birthday will be within a month. My mom's birthday will be in a month. En ese caso es un ámbito temporal que significa dentro de y se puede usar tanto in como within, que os recomiendo usar within, por supuesto, porque demuestra mucho más nivel. En un ámbito espacial de lugar, pues no se puede sustituir. Por ejemplo, si yo digo I live in my house, significa que vivo dentro de mi casa. Esto es un piso y yo vivo dentro de mi piso. Pero si digo I live within my house, significa que vivo en los límites de mi casa, pero los límites de mi casa no son mi piso, podría ser, las zonas comunes también son mías, es decir, el rellano, los trasteros, la terraza, la piscina, el jardín. No especificas tanto, ¿vale? Es como un límite más espacial, más abierto. Si a mí me dicen, con todo esto del coronavirus, los vecinos me dicen que no puedo permanecer en el rellano, que no puedo permanecer en las zonas comunes, me dirían, Annabelle, stay in your house. Pero si el que me lo dice es el gobierno y me dice que me quede, yo vivo en una casa y el gobierno me dice que me quede dentro del ámbito de mi casa, de los límites de mi casa, pero no mi casa en sí, sino lo que es mi casa en general, ¿vale? Me dirían, Annabelle, stay within your house. Es decir, puedo salir a la terraza, puedo salir al balcón, puedo salir a la piscina, puedo salir al jardín. Es un ámbito más abierto. Si me dicen, she lives in the city, significa que ella vive dentro de la ciudad, es un ámbito más cerrado. Pero si me dice, she lives within the city, significa que vive por la ciudad, ¿vale? Podría ser incluso en las afueras o dentro de la ciudad, no especifica tanto. Y la última forma, el último ámbito en el que podemos usar within sería un ámbito más descriptivo, más figurativo. Serían ya frases hechas, expresiones hechas. Por ejemplo, si me dicen, Annabelle, that house is within your reach. Significa que esa casa está a mi alcance. Sería como decir, that house is at hand o is handy, ¿vale? Está within your reach. La puedes conseguir. Pero eso es una expresión ya hecha, sería como utilizar, en vez de usar handy o usar at hand, usamos un lenguaje más descriptivo para referirnos a ella, una expresión hecha, within your reach. Si a mí me dicen, Annabelle, live within your reach, significaría, Annabelle, live within your means, significaría que viva dentro de mis posibilidades, que no quiera salir fuera de mis posibilidades. Es decir, within en estas expresiones figurativas significa un límite, ¿vale? Bueno, en las figurativas y en las no figurativas significa un límite. Entonces, si dice that house is within your reach, esa casa está dentro del límite de tu alcance. Live within your means, vive dentro de tus posibilidades, dentro del límite de tus posibilidades.